Hola, hola. Este es el resumen del libro Ricardo Calderón, El reportero invisible, por Diego Garzón Carrillo. Capítulo uno: El atentado. En este capítulo narra cómo fue que la experiencia de él en el atentado más grave en el que él estuvo. Venía de Ibagué y en la carretera decidió bajarse a orinar, a hacer sus necesidades, y por la espalda empezaron a dispararle, ¿no? Y él lo que hizo fue lanzarse hacia, bueno, como hacia la cuneta, como hacia al abismo de la carretera, y pues milagrosamente se salvó. Ya después de salir se dio cuenta que solamente tenía un raspón y nada más, pero pues claramente tenía mucho miedo pues de que los sicarios estuvieran todavía afuera. Después de un par de tiempo encontró una patrulla de policía y les contó que había tenido un atentado, así que ellos lo reconocieron y lo acompañaron hasta Bogotá en una patrulla. Allí le comunicó a su esposa que pues que estaba bien, pero pues que el carro había sufrido varios disparos. Algunos compañeros de él publicaron que había tenido un atentado en las diferentes revistas y al día siguiente él intenta ir con la policía a poder recordar dónde fue que le dispararon, pero como era una carretera y todo era árboles y ya, pues no, nunca supo dónde fue, ni los casquillos aparecieron tampoco. Capítulo 2, Tolemaida Resort. En este capítulo, Calderón empieza el seguimiento a la cárcel de Tolemaida porque en una ocasión un sargento o sea, le envió un fax diciéndole que esa cárcel era una recocha completa, que nadie la tomaba en serio. Entonces, por medio de él, contactó a Martínez, que era un preso que ya llevaba mucho tiempo allá por diferentes crímenes que había cometido. El día que fue, le dijeron que tenía que, sí, que entrar con otro nombre y él decidió llevarle unas uvas a Martínez. En el momento que ya pudo entrar, se dio cuenta de todas las cabañas que habían allá, que eran muy lujosas, que habían televisores, que habían equipos de sonido. Martínez le contaba que cada fin de semana todo era fiesta, todo era rumba, que podían entrar y salir cuando se les diera la gana. También los supuestos presos lo que hacían era salir casi todos los fines de semana de fiesta a los bares que habían en el pueblo. Entonces lo que decidió Calderón es, con ayuda de sus compañeros o sus amigos, sus mejores amigos, Juan Carlos Pilonieta y Juan Carlos Forero, hacer la investigación yendo a estos bares todos los fines de semana para saber qué era lo que estaba pasando y qué era lo que hacían, y porque se daban estos lujos de salir de la cárcel cuando quisieran. Después de esta investigación, él pudo publicar lo que había descubierto, y ahí empezaron las amenazas. Capítulo 3, Tolemaida Tours. En este capítulo, en el 2013, después de 2 años de la primera investigación, vuelven a salir a la luz pues el descaro de estos militares que seguían saliendo, que sí, que seguían haciendo lo mismo después de la primera investigación. Y todo esto comenzó por una mujer que estaba despechada porque uno de ellos, que era su esposo, tenía otra familia. Entonces, cada vez que salía, pues iba a visitar a la otra familia y no a ella. Y ella, lo único que le pudo decir a Calderón fue que las pruebas todas estaban en Facebook, porque todos ellos publicaban las cosas que hacían cuando estaban en la cárcel, en la calle. Y sí, en efecto, él volvió a visitar la cárcel y se dio cuenta que algunas cosas habían cambiado, porque, por ejemplo, las cabañas ya no las usaban para lo mismo, pero ya lo que había era, o sea, seguían habiendo permisos, la gente podía seguir saliendo. Entonces tuvo que volver a hacer otra investigación. Capítulo 4, periodista por accidente. En este capítulo él cuenta todo sobre su infancia, sobre que él soñaba con ser policía porque su papá también era policía y que en su colegio pues todos los papás de los niños eran policías, pero que en muchas ocasiones no era algo bonito porque pues en las formaciones siempre hacían un minuto de silencio por algún papá que había acabado de fallecer. Después de todas estas experiencias y haber vivido tantas cosas crueles en el colegio, decidió estudiar biología marina. Entró a estudiar en enero de 1989 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero pues no fue lo que él esperaba, se la pasaba tomando cerveza, entonces pues como que no se apasionó mucho por esa carrera. Su mamá tenía un contacto al cual
le contó que en la Universidad de La Sabana estaban dictando dos nuevas carreras. Una de ellas era Ingeniería de Alimentos y la otra Comunicación Social y Periodismo. Y pues se decidió por Comunicación Social y Periodismo. Mucho tiempo después, él se enteró que varios compañeros del colegio que habían decidido irse por el camino de ser policías estaban haciendo actos corruptos, inclusive muchos los habían echado de la institución y estaban siguiendo con la corrupción fuera de ello. Capítulo 5. Aprender de los errores. En este capítulo, él quiso comprar armas ilegales para poderlo publicar, pues para tener la investigación, pero después de varios intentos y de varias veces que fue a investigar las armas, eh, cuando fue la última vez y ya iba a comprarlas, le avisaron que no fuera porque lo iban a matar, porque ya se habían dado cuenta que él era periodista. Entonces, lo alcanzaron a salvar, por lo que ya después se enteró que desde la casa de Nariño al Cartucho salían unos carros que mataban indigentes. Él decidió ir a investigar, pero también salió mal porque después de esto lo hirieron en una pierna. Por esta experiencia decidió volver a las 2 semanas y pues la verdad nunca pudo probar el tema del carro y por suerte tampoco volvió a ver al hombre de la botella, entonces decidió dejar ese caso hasta ahí. Capítulo 6. Los iraníes en el Caguán. En el gobierno de Pastrana se llevó a cabo el intento fallido del proceso de paz, pues entre el gobierno y las FARC. Pues estos diálogos llevaron a cabo entre los departamentos del Meta y el Caquetá en 1998. En este caso, Calderón se ofreció para cubrir esta zona de despeje que durante años pues padeció el horror del conflicto armado. En este momento los habitantes no lo ayudaron, o sea, no le querían vender un agua, no los querían dejar quedar en ningún lado y los soldados tampoco querían pues ayudarlo de ninguna manera. Luego se ofreció a cubrir los diálogos en San Vicente del Caguán, pero notó que habían unos iraníes supuestamente interesados en invertir en un frigorífico en la zona, pero era mentira. Después de la indagación que publicaron en Semana, se supo que ellos lo que querían era tener negocios con los iraníes para traer armamento. Capítulo 7. Comienza la parapolítica. En este capítulo, en 1998, tuvo que ir a cubrir la masacre en la ciudad más golpeada, que fue Barranca Bermeja. Allí fue con el fotógrafo Carlos Vázquez, quien lo acompañaría en todo este proceso. Apenas llegaron, todos los muchachos que habían, que eran también de las FARC y el ELN, lo retuvieron. En ese momento también iban con un taxista y estuvieron amenazados los tres por mucho tiempo hasta que ya al final los dejaron ir, esperando que volvieran para que los entrevistaran tanto al ELN como a las FARC. También en este capítulo fue su primer encuentro con Mancuso. Luego de ir a investigar en otra masacre como la de Macayepo, en la Defensoría del Pueblo le ayudó a conseguir varias fuentes de desplazados y de ahí logró sacar un artículo que se llamó Coincidencias Macabras, que poco tiempo después, un tiempo después, el congresista Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso en el que el senador García, eran contra el senador García, y quien en ese momento se vio visiblemente tomado en esa intervención en el Congreso. Capítulo 8. El DAS y los paras. En este capítulo se habla más que todo del para Llorón, que era un abogado que defendía a los paramilitares. En una ocasión, ellos fueron juntos a hacerle una entrevista a un testigo, pero Calderón se dio cuenta que ese testigo lo conocía, entonces él no podía estar ahí, entonces lo que hizo fue pegarle la grabadora a él para Llorón para que estuviera pendiente y grabara todo. El Parayolón tenía tantos nexos con los paramilitares que en muchas ocasiones veía lo que los guerrilleros o los paramilitares se hacían entre ellos. Eh, Cosas de verdad muy atroces. Y ahí empieza a él a notar que la investigación se va por otro lado porque la realidad es que los del DAS están haciéndole favores a los paramilitares, como por ejemplo robar camionetas y entregárselas, inclusive también darles mucha información, inclusive servirles de escoltas en muchas otras ocasiones. Ahí empieza una de las investigaciones más poderosas que realizó Ricardo Calderón sobre el DAS.
Poco tiempo después, Calderón recibió una llamada de la esposa del Para Llorón que le contaba que lo habían asesinado. Esa fuente eh, había sido asesinada y pues unos años después se enteró que había sido porque los del DAS lo consideraban un sapo. Capítulo 9. Santa Fe, de Relajito y la guerra entre paras. En 15 de julio de 2003 se empezó a formalizar el acuerdo de paz entre los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este capítulo se evidencia la guerra que había en ese entonces entre paramilitares, entre ese mismo grupo, pues estaban peleándose algunas zonas y había mucha corrupción, había muchos nexos con el narcotráfico. En este capítulo tuvo muchas reuniones con Mancuso, prácticamente se volvió una de sus fuentes principales, se veía varias veces con él. De estas investigaciones salieron dos portadas muy importantes, una de ellas Revelaciones Explosivas y otra varios meses después que fue Santa Fe de Relajito, en la que contaba todo el relajo que había alrededor de estas negociaciones entre los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Al final del capítulo él lo dice, la paz con los paras fue una paz a medias, mucha gente resultó metida ahí en esa paz por librarse de algunos actos que había cometido, pero no fue una paz verdadera. Te llamo desde la prisión, capítulo 10. En este capítulo empieza narrando más o menos cómo hacía Ricardo Calderón para salirse de esa rutina de las noticias, aunque la verdad Ricardo estaba muy obsesionado con conseguir noticias, con conseguir información, inclusive ahí cuenta que ese fue el último día de la madre que él vivió con su mamá y no, inclusive faltó ese día, ya habían llegado a una reunión con sus familiares y decidió devolverse porque precisamente Juan Manuel Santos lo llamó porque ese fin de semana había publicado el informe Te llamo desde la prisión, en el que se hablaba de todas las corrupciones que habían en la prisión y de todo, y pues también hablaba de lo que estaba pasando con el DAS y las infiltraciones del DAS en el acuerdo de Ralito. Eh, por esa razón decidió devolverse, estando ya con su familia, decidió devolverse para hablar con Juan Manuel Santos. También en este capítulo tuvo un encontronazo con Álvaro Uribe Vélez, quien en una entrevista con RCN estaba diciendo que lo que habían publicado, todo eso era mentira. Al mismo tiempo, mientras Uribe decía esto al aire, Ricardo recibió una llamada que era de Sergio Jaramillo y él le dijo a Sergio que iba a publicar todos los audios con la información y todo lo que tenía porque lo estaban calumniando, le estaban diciendo que todo era mentira. Y instantáneamente Uribe en la entrevista decidió decir que no, que sí, que entonces Uribe en la entrevista dijo que no, se retractaba de lo que había dicho, que el periodista no había recibido pagos y que retiraba todo lo que había dicho de él. Capítulo 11. La casa de Nari y los falsos testigos. En este capítulo se habla sobre Job y el abogado Diego Álvarez, los cuales entraron a la casa de Nariño un 23 de abril de 2008. En esta grabación se puede escuchar a Job diciendo, me fue muy bien en la casa de Nari. Aquellos entraban por la parte del sótano a reunirse con funcionarios del palacio. Después de un tiempo, Job habla con Calderón para entregarle estas cintas que había tenido para poder eh, hacer caer al presidente de ese momento. Se dijo en su momento que todas estas grabaciones eran falsas, que eran un montaje, pero pues más de 10 años después, Uribe enfrenta un proceso penal por hechos muy similares en los que hay un caso de soborno de testigos para que ellos digan cosas en contra de Iván Cepeda, quien lo había denunciado a él primero por el caso de los falsos testigos. Capítulo 12. La Chuza Das. Durante más de 7 años, Calderón investigó todo lo que tenía que ver en contra del DAS. En este lapso de tiempo, Calderón publicó las diferentes investigaciones sobre también el paramilitarismo y la mafia que tenían contra, o sea, con el DAS. En el transcurso de 2009 y 2011, que duró pues el cierre del DAS,
Calderón publicó más de 148 artículos en semana. Después de esto, él también intentó comunicarse con algunas fuentes para saber la verdad de aquellas chuzadas en el DAS. Estas personas le empezaron a colaborar mucho, pero en muchas ocasiones cuando ellos iban a encontrarse, habían más personas que iban y les tomaban fotos o los perseguían. Debido a todas estas investigaciones que él había publicado sobre las chuzadas, Calderón empezó a recibir amenazas, incluso a su familia, entonces decidió que, bueno, le dieron una estadía de 6 meses en Londres y con plata prestada decidió irse para Londres con su familia. No, no se preocupaba por la seguridad de él, sino más por la seguridad de su familia. Pero esto se redujo a solamente 10 días, no se aguantó ni nada en Londres, porque tenía miedo de que acorralaran a sus fuentes y que le hicieran algo a sus fuentes y sus fuentes se sentían que las había abandonado. Entonces decidió devolverse para seguir publicando lo que pudiera y poder defenderse, porque estaban diciendo que lo que él publicaba era calumnia. Capítulo 13. El DAS contra las cuerdas. En este capítulo, Calderón vuelve otra vez a Bogotá, de Londres. Después de llegar otra vez a las oficinas, recibió una corona fúnebre. Él solamente decidió guardar la, la tira donde decía el nombre, pues seguir investigando, pero a la final donde la habían mandado a hacer y todas esas cosas, no tuvo mayor respuesta. Después de esto, él empezó a buscar algunas fuentes que eran detectives, donde uno de ellos tenía un primo en el CTI y desde allí logró que el CTI allanara las oficinas del DAS, eh, pues en el lugar que les habían indicado. En ese momento encontraron fotos y videos de las operaciones para pues sacar los archivos y pues los ocultaron de los computadores. El DAS estaba pasando por un momento muy difícil, inclusive el 31 de octubre de 2009, uno de los investigadores asesinó a otros dos investigadores e hirió a otros dos, causando un desenlace fatal que poco después Ricardo publicaría con el título Olor a muerte. Precisamente dos de estos investigadores que asesinaron eran fuentes muy importantes de Ricardo. Capítulo 14. La Matari y el fin del DAS. En este capítulo se centra más que todo en una figura clave dentro del escándalo del DAS, que pues es comparada como la Matari, que se bautizó así por la famosa espía que sedujo a hombres para conseguir la información que necesitaba. Ella se infiltró en el alto tribunal y durante 2 años grabó sus plenarias y tuvo acceso a los expedientes que fueron de alto valor para sus jefes, como pues las investigaciones sobre el senador Mario Uribe y los nexos con los paramilitares y los de la GIS política. Precisamente Álvaro Flores, la Matari de la Corte Suprema de Justicia, nunca pisó la cárcel, pero le tocó hacer otra vida con su hijo en Europa, con distintas identificaciones. Todo esto terminó desencadenando el cierre del DAS, como ya lo habíamos dicho, por parte en el gobierno de Juan Manuel Santos. Capítulo 15. Un loco anda suelto. En este capítulo nos cuenta Calderón que ganó el premio Simón Bolívar a vida y obra. Y este es el reconocimiento más importante que se le otorga a un periodista en Colombia. Pero Calderón no dejaba de pensar en su mamá, en lo orgullosa que ella hubiera estado de ver recibir a Ricardo este premio. Ricardo era una persona súper tímida, a pesar de todas las cosas que hizo, seguía siendo una persona tímida. O sea, el que es tímido, nace tímido, se muere tímido. Entonces, le daba muchísima timidez y más hablar de él frente a tantas personas durante esta premiación. Pero en este capítulo también se narra cómo fue tan perseguido por el Loco Barrera, porque él lo tenía muy, muy amenazado. Lo más difícil para Ricardo era que del Loco Barrera no existía ninguna fotografía, entonces por esa razón él tenía mucho miedo de contarle a la mamá de las amenazas que recibía, y los últimos días de vida de su mamá no hablaba mucho con ella por no contarle que estaba siendo amenazado. Capítulo 16. Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército.
En este capítulo empieza contando que Ricardo siempre volvía y revisaba sus notas y revisaba sus correos. Siempre era una persona que le dedicaba mucho tiempo a revisar sus notas y sus correos porque no sabía en qué momento podría acordarse que de alguna fuente y alguna fuente le podría servir para las investigaciones que estuviera haciendo. Pues así pasó. Un día revisando el correo encontró un correo en el que se hablaban de torturas en el ejército y decía que tenía una denuncia grave y ahí empezó este capítulo, esta noticia. Allí él conoció a dos soldados, los cuales eran muy jóvenes, y le contaron sobre la sala gris, que era una de las salas de intercepción de la fiscalía. Mientras realizaba estas investigaciones, llegó otra fuente a él a contarle el caso de Andrómeda, que era otra sala de investigación que estaba oculta en galerías en un segundo piso de un restaurante en el que se preparaban hackers y se capacitaban hackers para todas estas investigaciones. Capítulo 17. Operación Silencio y las ovejas. En este capítulo se habla de la Operación Silencio, que es los intentos de encubrir información y desviar la investigación para proteger a los responsables de estos ciertos escándalos. El diario The New York Times también sacó a la luz varias investigaciones, inclusive se decía que en el ejército estaban poniéndole polígrafo a los soldados para saber para encontrar quiénes eran los sapos. Poco tiempo después, Calderón recibió la luz para publicar Operación Silencio, que era un paquete de varias denuncias en las que habían varias irregularidades como las que ya había publicado el diario estadounidense. Capítulo 18. Las carpetas secretas y el fin de una era. En el año 2020, Calderón obtuvo varios premios, por lo que en ese momento también fue nombrado director de Semana, y este quedó al frente de la revista, a la cual él le había dedicado casi 3 décadas de su vida. Ricardo seguía con sus investigaciones, incluso un título que era muy famoso de él que se llamó Los hombres bomba del ejército, en el que hablaba de ciertos hombres de los que precisamente en el ejército no se podía hablar porque si se tocaban supuestamente estallaban. Pero pues seguido de eso, Ricardo empezó a tener problemas de salud y decidió presentar su renuncia a la revista, pero claramente no era por problemas de salud, sino porque estaban pasando cosas en la revista que a ella no le gustaba. Inclusive no fue el único que renunció, sino también Alejandro Santos, y recientemente había renunciado Daniel Coronel, entre otros periodistas muy conocidos que hicieron parte de esas investigaciones tan famosas que publicó Semana en esos últimos 20 años. Y esto fue más o menos un resumen que para nosotros fue muy difícil hacer en 20 minutos de verdad una historia de un periodista que aportó muchísimo a este país y que creemos que difícilmente vuelva a haber a otro como él en muchísimo tiempo. Y la verdad fue muy enriquecedor la experiencia de haber leído este libro.